En el episodio anterior, ¡ay, qué bueno! Esto me gusta. En el podcast anterior le dejé planteada una pregunta a nuestro querido JJ. Si era posible cambiar en medio de la reunión nuestro discurso, porque hemos tasado mal a nuestro interlocutor. A veces partimos siendo amistosos y la persona quiere tomar una decisión. O partimos muy rápido y nos damos cuenta que la persona no nos está siguiendo la conversación. ¿Se puede cambiar eso, JJ? Hola Carla, claro que se Hola. puede, pero lo más importante antes de que tú cambies tu discurso y todo lo demás es conocerte tú mismo. ¿Cuál es, también lo conversamos anteriormente, cuál es tu propia tendencia conductual? Cómo tú te comportas y es el vendedor el que tiene que modificar su conducta un poquito para adaptarse al cliente, porque el cliente no se va a adaptar a nosotros. Entonces, como el cliente no se va a adaptar a nosotros, yo tengo que saber cuál es mi estilo de conducta. Entonces, en mi caso, como en el tuyo, somos más bien extrovertidos. Tú eres un poco más extrovertida que yo, pero somos más extrovertidos, ¿cierto? Y en esa extroversión nosotros queremos conversar de todo y ser muy amistosos, etcétera, etcétera. Desde esa mirada de, en este caso nuestra, ¿cierto? Cuando nos enfrentamos a una persona que no es tan extrovertida como nosotros, tenemos que mirar muy bien cuáles son aquellos, como decíamos en el podcast anterior, cuáles son aquellos gatillantes, ¿cierto? Si la persona es más bien seria, si es más bien rápida, si es más bien lenta, si tiene ciertas miradas, ¿cierto? Y con eso nosotros tenemos que adaptar nuestra forma de hacer llegar nuestra conversación frente al cliente. Y claramente tenemos que ir adaptándola en el camino, porque si es primera vez que nos juntamos con el cliente, vamos a tener que ir adaptándonos, ¿cierto? A lo que él, a su estilo de conducta para que pueda recibir y hacer match, como decíamos, cerebralmente. Hablar directamente a el cerebro de la persona. Hay un libro por ahí que decía, véndele a la mente y no a la gente, que en el fondo, desde la neurociencia, es más fácil, ¿cierto?, empatizar con alguien que habla tu mismo lenguaje. Es Mm. como que uno hablara inglés y el otro español. Si el quien habla inglés no habla español, es difícil que se comuniquen. En cambio, cuando hablamos en un estilo conductual, en un lenguaje conductual distinto al de nuestro cliente tampoco nos escucha. Entonces, lo importante es hablar el mismo lenguaje que el cliente, hacia el mismo nivel conductual que el cliente. Y eso se puede ir modificando a medida que estamos en la reunión. Wow, me encanta. Sí, bueno, para eso existe el lenguaje de señas, ¿no? Si no hablamos en español ni inglés, señas. Hay cosas que son universales, como por ejemplo, eso, corta. Bueno, esa es una broma. Pero qué interesante, fíjate. Y eso me trae a otra reflexión que la vamos a dejar para el próximo podcast también. Una vez que has cruzado la meta, que has logrado comunicarte con el cliente y cierran el negocio, ¿qué es bueno? Cuando tenemos estilos de comunicación y de liderazgo, ¿cierto? Diferentes. ¿Una asesoría larga o una asesoría corta? Vamos ahí. Bueno, eso lo dejamos para nuestro próximo podcast. No se lo pierdan. Cada semana un tema interesante. Chao.